semana pasada continué una serie de predicaciones en este libro y hoy vamos a continuar en el estudio de este peculiar libro de también un peculiar profeta, ¿no? Que se asemeja a mucho a nosotros, pero de quien podemos aprender muchas cosas. Jonás capítulo 1, vamos a leer. Capítulo 1, versículo 4 en adelante. La semana pasada lo dejamos en el versículo 3 y hoy retomamos el versículo 4 de Jonás. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra del Señor: pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y a qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esa terrible tormenta. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé: he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía. Las algas se enredaban en la cabeza, arrastrándome los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen a los ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cántico de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene
del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Oramos al Señor y le pedimos que nos hable a través del consejo de su palabra. Cierre sus ojos y pídale al Espíritu Santo que hable a sus vidas esta mañana y que a través de su presencia podamos ser ministrados y que nuestro corazón vuelva a Dios si es que estamos lejos. Oramos al Señor. Padre, te damos a ti la honra y la gloria esta mañana. Que tu nombre sea glorificado y exaltado. Tú eres un Dios grande, maravilloso, un Dios perdonador, misericordioso, un Dios que nos habla cada día y nos muestra su voluntad expresada en el manual de vida de cada uno de nosotros, que es tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, que tú hables hoy a través de tu consejo a nuestras vidas, que podamos ser, Señor, instruidos, pero también retados, amonestados, Señor, llamados nuevamente si nos encontramos lejos de ti, a la luz, a los caminos que tú has trazado para nosotros. Llévanos nuevamente a cargar la cruz, Señor, a seguir por el camino angosto, a conocer la senda de tu evangelio, Señor, que es la que nos lleva hacia una eternidad contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, te doy las gracias. Cada una de estas peticiones que están en este lugar, Señor, obra a favor de cada necesidad. Tú conoces la situación, el nombre de la necesidad, tú conoces el problema, tú no has cambiado, sigues siendo el mismo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén y amén, nuestro Señor. Puede tomar su asiento. Muchas gracias. Como usted sabe, la semana pasada comenzamos una serie de estudios y prédicas de este libro que nos narra la historia de un profeta de Nazaret, cuyo ministerio estuvo en el reino del norte cuando los reinos estaban divididos, y cómo Dios le habla a este hombre llamado Jonás y le da una misión que era muy difícil y muy complicada, que uno no la puede ver. Y por eso es que cuando Dios le da estas palabras a Jonás, que vaya a Nínive, uno no entiende por qué es la razón a simple vista que él no quiere ir a Nínive, sino que se va en dirección contraria, rumbo a Tarsis. Pero la semana pasada les explicaba que la razón es porque Nínive pertenecía o era una ciudad muy importante de Asiria, y Asiria era la ciudad que más daño le había hecho al reino del norte de Israel. Asiria por 30 años había asediado la nación de Israel. Les había causado muchas bajas. Y no solamente eso, sino que Asiria sería la ciudad o el país que años después barrería para siempre a este reino. Tomaría la ciudad, destruiría toda la ciudad de Samaria y se llevaría cautivos a todos los habitantes del reino del norte. Un reino que nunca más se pudo levantar. Así es que no era fácil el hecho de que Dios viniera y le hablara a este hombre y le dijera que fuera a proclamar contra esta ciudad su maldad y a amenazarla de que vendrá la destrucción si ellos no examinan sus caminos. Lo que él hubiera querido es que Dios le hubiera dado una profecía en contra de esta nación. Si usted se recuerda o usted ha leído estos profetas menores, Nahum es un profeta que Dios levantó y es un libro cuya profecía se centra en contra de Asiria justamente. Nahum le da amenazas de parte de Dios a esta ciudad, Asiria y Nínive, y Nahum profetiza la caída de Nínive. Esto es varios años después de Jonás. Esto es lo que Jonás hubiera querido, que Dios le dijera: ve y dile a Nínive, viene tu destrucción. El Señor se levanta, como lo dice Nahum, Dios, el Dios de Israel, se levanta en contra de ti. Serás asolada, no te levantarás nunca más. Esto es lo que Jonás hubiera querido, y él hubiera estado contentísimo si Dios le hubiera dicho: ve y dile a los ninivitas
que viene mi siervo Nabucodonosor, o vienen mis siervos los medos, y van a destruirte y nunca más serás levantada, por cuanto ofendiste a mi pueblo, por cuanto causaste daño a mi nación. Yo me levanto en contra de ti y voy a hacer justicia. Esto es lo que a Jonás le hubiera encantado escuchar, pero Dios va y le dice: no, vas a ir y le vas a dar una segunda oportunidad a la nación. Y esa es la razón por la que él se va en dirección contraria, porque él no puede entender cómo es que Dios quiera darle una otra oportunidad más a esta nación que tanto daño le había causado al reino de Israel. Y hablábamos la semana pasada cómo Dios muchas veces nos pide cosas que nosotros no entendemos, o nos hace vivir cosas que nosotros no comprendemos. Pero los propósitos de Dios siempre buscan reflejar su amor y su misericordia. Y entonces, como Jonás no quiere ir, entonces Dios va a trabajar en el corazón de su profeta. Yo decía la semana pasada cómo Dios es tan grande y tan amoroso. Porque el gran problema que muchos tenemos es que cuando leemos un libro como este nos centramos en el personaje y no nos centramos en la actuación de Dios. O sea, nos centramos en la actitud de Jonás, en las palabras de Jonás, pero no nos centramos en la actuación de Dios. Y Dios, como Jonás, también tienen un papel principal en este libro. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Lo dije la semana pasada. Es el reflejo del Dios de la misericordia. Jonás se encuentra con un Dios misericordioso, totalmente ajeno al Dios que él conocía. Porque él conocía la misericordia de Dios para Jonás y para su pueblo, para Israel. Pero no conocía que la misericordia de Dios también se extendía a todos los seres humanos. Y Dios le va a mostrar y le va a revelar el corazón de él. ¿Y cómo lo va a hacer? Justamente dándole también a Jonás una segunda oportunidad. Lo que Jonás no quería que tuvieran los ninivitas, ahora él va a recibir de parte de Dios una segunda oportunidad. Pero para eso lo va a formar. Y aquí hay algo especial, hermano. Y es que si Dios te quiere y me quiere usar a mí en algo, primero va a trabajar en nuestro corazón. Muchos de nosotros queremos ir a Nínive sin pasar por el pez, pero Dios tal vez ve que hay cositas que nos faltan, o ni queremos ir a Nínive, ¿verdad? Ni pensamos en ir. Entonces Dios también va a trabajar en nuestras vidas y nos va a capacitar. Y este trabajo de Dios es un trabajo que va a durar toda la vida. Leamos entonces, dice que Jonás se va. Versículo 4, y dice que toma un barco en dirección a Tarsis, pero dice que yendo en el barco, Dios lanza sobre el barco un fuerte viento y que desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Recuerde que en ese tiempo los barcos eran de madera. Entonces dice la Biblia que el Señor lanza una tormenta sobre la vida de Jonás y el lugar en el que él se encontraba. Y dice que era una tormenta tan fuerte. El libro de Proverbios dice que Dios toma los vientos y los empuña en su mano. Pues ese Dios que toma los vientos es ahora el que está lanzando una tormenta sobre la vida de este hombre. Y eso es lo que sucederá cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios. Y es que Dios va a lanzar una tormenta sobre nuestras vidas. Y una tormenta que va a amenazar en hacer pedazos toda nuestra vida. Y nos va a mostrar que no somos tan fuertes como creemos, sino que somos muy frágiles en comparación al poder de Dios. Somos personas que no somos tan duras, tan valientes como pensamos, sino que somos muy frágiles. Y dice que toma esa tormenta y la envía. Y los marineros que se dedicaban a esto, se dedicaban a andar en el mar y conocían cuando algo era natural y cuando era
algo que se iba de lo normal, dice que comenzaron a ver que lo que estaba sucediendo ahí no era algo cotidiano, sino que había algo divino detrás de todo eso. Y en su ignorancia dice que cada uno comenzó a adorar a su propio Dios y comenzó a clamar a su propio Dios. Recuerde que los puertos eran lugares donde convergían personas de muchas nacionalidades. Ahí eran lugares comerciales donde iba mercancía que venía desde otros puntos, desde otras naciones. Entonces los barcos eran comúnmente lugares donde habían marineros de muchos lugares. Cada uno tenía su propio Dios. Y dice que comenzaron cada uno a orar y a clamar a su propio Dios. E iban preocupados. Y esto nos enseña algo. Y es que cuando nosotros decidimos huir de la voluntad de Dios, no solamente seremos afectados nosotros, sino que también dañaremos a las personas que están a nuestro alrededor. Y esas personas no tienen la culpa de nuestra desobediencia. Esas personas no tienen la culpa de nuestra metida de pata. Esas personas son inocentes, pero también sufrirán las consecuencias de nuestra dureza, las consecuencias de nuestro pecado, las consecuencias de nuestra maldad, las consecuencias de nuestra rebelión en contra de Dios. Y vemos aquí que hay personas que están aterradas, angustiadas por la desobediencia de un hombre quien había recibido la voluntad de Dios, pero su corazón estaba mal podrido, su corazón estaba lleno de prejuicios en contra de muchas personas. Desconocía el verdadero carácter de Dios y por eso creyó que él podía tomar sus propias decisiones, pero no sabía que justamente eso iba a causar daño a personas que no tenían nada que ver con el asunto. Y así somos nosotros, ¿verdad? Que cuántas veces hemos afectado a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, las personas que nos aman, por las tonterías que se nos meten en la cabeza, por las cabezonerías que entran en nuestras vidas, por nuestra tosudez, por nuestra dureza, y comenzamos a dañar a las personas de nuestro alrededor que no tienen la culpa de que nosotros estemos mal con Dios. Hermanos de la iglesia, comenzamos a dañarles, ofenderles, a discutir con ellos, cuando en realidad somos nosotros los que estamos mal. Y comienzan a ser dañados y heridos porque nosotros nos encontramos lejos de Dios. Y eso es lo que vemos aquí, que ellos están aterrados. Y dice el versículo 6 que el capitán del barco se le acerca y le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Porque el versículo 5 dice que Jonás había ido a dormir profundamente. La versión Septuaginta, que es la versión en griego del Antiguo Testamento, nos dice, o la palabra que se habla para dormir es un sueño tan profundo, pero tan profundo que la persona desconoce todo lo que está sucediendo en su entorno. ¿Y sabe qué? Así hay muchas personas que se les está cayendo el mundo por causa de su desobediencia y ni cuenta se dan de lo que está pasando. Ni cuenta se dan de lo que están viviendo. Su vida se está haciendo pedazos. Las personas que le rodean se están haciendo pedazos. Sus amigos le comienzan a abandonar. Su familia le comienza a abandonar. Todo a su alrededor se está viniendo y las personas están como ausentes, viviendo otra realidad, una realidad ajena. Y si usted va donde esas personas y les pregunta, le dice: no, si yo estoy bien. No, si a mí todo me va bien. No, si yo estoy haciendo lo que Dios me ha dicho. No, si yo no veo que esté sucediendo nada malo. Pero la persona está tan absorta en otra realidad que no se da cuenta que su mundo se está haciendo pedazos.
y que Dios está molesto con él o con ella, que Dios está molesto por lo que ha hecho, pero él duerme profundamente. Los que estuvieron ayer en el ayuno se acordarán cuando yo decía, hablaba de Sansón, cómo él dormía profundamente en las piernas de su mayor enemiga y ni cuenta se había dado. Y así están algunos, arrullados por el enemigo. Ahí los tiene. Y les agarra el pelito y les da caricias. Y le dicen, duérmase papito, duérmase. Duerma. ¿Verdad? Arrurru niño. Y comienza a dormirle. Y la persona no se da cuenta que sus hijos se le están perdiendo, que su casa se está destruyendo, que su relación con Dios se está deteriorando. La persona no se da cuenta que su vida espiritual corre peligro. La persona no se da cuenta que su integridad está a punto de ser derribada. No se da cuenta que lo va a perder todo, que están a punto de echarlo del trabajo porque solo peleando se pasa. No se da cuenta de lo que viene. No se quiere dar cuenta de lo que está pasando, porque vive aislado a la realidad, vive en una realidad distinta. Pero Dios, que es bueno, siempre envía a sus siervos, y que en este caso es reflejado por el capitán del barco, que llega a él y le dice: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, dormilón. Clama a tu Dios, que quizás se fije en nosotros. Siempre hay personas que Dios enviará para despertarte de tu letargo. Cenicienta, Ceniciento, Dios enviará personas que abran tus ojos y que te hagan ver el peligro que estás viviendo. Y el capitán, cuando lo ve dormir ahí tranquilito en la parte baja del barco, y dice: ¿cómo es posible que nosotros nos estamos haciendo aquí pedazos y este no se da cuenta de lo que está pasando? Y dice que baja y le dice: levántate, ¿qué haces? Y los marineros, dice que se levantan, lo despiertan. Y como él no quiere decir nada, porque cuesta aceptar los errores, ¿verdad? ¿Cómo nos cuesta? A lo mejor solo es a mí que me cuesta aceptar. Perdón, entonces no es para ustedes la predicación. Ustedes son personas muy humildes que aceptan sus errores al momento. Pero cuesta aceptar los errores. Y mire lo que dice la Biblia, que Jonás se quedó calladito. ¿Sabes qué? Pero si tú te quedas calladito, Dios te va a ir apretando aún más y va a utilizar elementos externos para que desnuden tu realidad. Y eso es lo que sucede, que dice que los marineros dicen: bueno, echemos suerte. Esto era algo que se hacía comúnmente, lo vemos en bastantes ocasiones en la Biblia, que se echaba suerte. No es que la suerte existe, todo lo contrario. Vemos que la suerte no existe, que Dios utiliza todo para sus propósitos. Y dice que echan suerte y agarran, yo no sé cómo era la suerte en ese tiempo, podrían haber sido varias cosas, pero agarran y dicen: bueno, vamos a echar aquí, y cuentan, y le cayó a Jonás. Vamos a echar otra vez, y pum, otra vez, y le vuelve a caer a Jonás. Y lo agarran otra vez, y pum, otra vez. ¿Sabe qué? Usted va a querer esquivarse por un lado, pero va a salir a relucir su dureza, su pecado, su rebeldía. Y usted va a decir: no, por otro lado me voy a ir de la iglesia, ya, porque aquí no quiero que sepan lo que hay en mi corazón de verdad. Entonces me voy a ir. Por allá el Señor lo va a agarrar otra vez también. No, me voy de aquí, me voy a ir a otro lado. Si usted tiene un propósito de Dios en su vida, donde sea va a ser desnudado su corazón y su pecado.
Y dice que cayó sobre Jonás. Y le dijeron: ¿qué has hecho? Dinos quién eres. Versículo 9. ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho para que suceda esto? Y Dios te va a llegar a un punto donde vas a tener que empezar a hablar. Y Jonás dice: yo soy hebreo, soy un profeta de Dios, y yo sirvo al Dios que hizo el mar y la tierra. Y es Dios quien está contra mí. Y quiero decirles algo: por mucho que quieran salvar el barco, no van a poder hacerlo. Y dice que cuando ellos escuchan esto, temen y le dicen: ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? Pero vea cómo comienza el cambio en una vida. Comienza en la aceptación del error. Comienza en la humillación. Y Jonás comienza a aceptar su error. Y les dice, versículo 12: lo que tienen que hacer es tomarme y lanzarme al mar. Jonás, sin saberlo, estaba prefigurando el sacrificio de Cristo Jesús. Así como Jonás, para salvar todo el barco, decidió sacrificarse él, así Jesús después sería lanzado a la muerte para darnos vida a todos nosotros. ¿Se acuerda que yo le dije que Jonás es el único profeta del que Jesús menciona y lo toma como figura de su vida? Y aquí hay una prefiguración de lo que va a suceder en Cristo Jesús. Y Jonás acepta y él dice: yo soy el problema. ¿Cuándo te darás cuenta que tienes un problema? ¿Cuándo nos daremos cuenta? Cuesta, ¿verdad? Pero Jonás comienza aceptando su culpa y dice: yo soy. Tienen que lanzarme. Dice que los marineros intentan rescatarlo, pero entre más se esforzaban por llegar a tierra firme, dice que más la tormenta arreciaba. Y dijeron: no, aquí no se puede. Y dice versículo 15 que toman a Jonás y lo lanzan al agua. Y mire lo que dice. Y dice: y la furia del mar se aplacó. Hey, cuando comiences a aceptar tu error, los primeros beneficiados van a ser aquellos que están sufriendo por tu rebeldía y tu soberbia. Y dice que al instante. Y mire, Jonás, sin buscarlo, convirtió a todo el barco. Porque eso es lo que dice que pasó. Dice que todos se convirtieron al Señor. Hicieron holocausto y sacrificio. Versículo 17, y dice: pero el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás. Dios podía haber abandonado ahí a Jonás y haber dicho: ya está aplacada mi ira. Pero Dios no quiere tomar venganza. Dios no es un Dios déspota que lo que quiere es volarte la cabeza. Y lo que él quería es que Jonás se muriera, sino que lo que Dios quería es que Jonás empezara a aceptar su rebeldía. Pero Dios tenía preparada su escuela. ¿Sabes qué? Puede ser que tú no quieras, pero Dios en su misericordia no te va a desechar. Dios tiene preparado un pez para ti. Como yo decía ayer en el ayuno, puede que tenga preparado un molino como lo hizo con Sansón. O puede que tenga preparado
un desierto, o puede que tenga preparado cualquier otra situación, pero Él tiene preparado, porque Él no va a desecharte, sino que lo que Él va a hacer es que te va a llevar a un punto en el que reconozcas que necesitas la ayuda de Dios. Y este es un gran acto de misericordia de parte de Dios, porque Dios podía haber dicho: ya está, ya lo maté. Pero Dios no es vengativo, sino que Dios empieza a apretarnos las tuercas, no para destruirnos, sino para que reconozcamos. Y dice que Él tenía preparado un gran pez. Oh, qué pez de misericordia este. Qué grande es nuestro Señor, que pudiendo desecharnos y escoger mejores, decide trabajar en nuestro duro corazón.